¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios decidió incluir a los hijos en su plan eterno? ¿Qué significado tienen para Él y para nosotros? No son solo pequeños a quienes cuidar, son mucho más que eso. La Biblia nos dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Pero ¿qué significa realmente que sean una herencia? ¿Qué propósito divino se esconde detrás de su risa, su inocencia y su vida? Hoy vamos a descubrir el profundo significado de los hijos en el plan de Dios. Desde la creación hasta el pacto eterno, exploraremos cómo su existencia nos revela el corazón del Padre Celestial. Quiero invitarte a quedarte conmigo y reflexionar sobre un mensaje que transformará tu manera de ver la crianza, la familia y el propósito de Dios para las próximas generaciones. ¿Qué legado espiritual estás dejando en la vida de tus hijos? Vamos a descubrirlo juntos. En el principio Dios lo creó todo, los cielos, la tierra, las plantas, los animales, y al ser humano a su imagen y semejanza. Pero no se detuvo allí. Dios les dio un mandato que revelaría su plan eterno. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Los hijos no fueron una idea humana sino divina. Desde el inicio, Dios deseó que las generaciones futuras reflejaran su gloria, su amor y su poder sobre la tierra. Cada niño nacido es un recordatorio vivo del mandato original de Dios, poblar la tierra con su imagen. Ellos no son simples descendientes, son portadores de un propósito eterno, piezas fundamentales en su plan redentor. Aún después de la caída, Dios mostró su amor hacia los hijos, enseñándoles el valor de la adoración, el sacrificio y la obediencia. Aunque Adán y Eva fallaron, Dios continuó obrando a través de su descendencia, mostrando que su plan no tiene límites ni fracasos. Desde la creación, los hijos han sido parte integral de la historia de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy para continuar esa misión eterna? Quedémonos juntos y descubramos el propósito divino que Él tiene para las generaciones futuras. Dios confió su herencia más preciada a tus manos. ¿Cómo estás formando su imagen en la vida de tus hijos? En el principio, Dios creó todo con un propósito perfecto. Formó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de su costado, no solo como compañeros, sino como los primeros portadores de su imagen en la tierra, y les dio un mandato que marcaría el destino de la humanidad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Pero los hijos no solo eran el medio para poblar la tierra, eran parte del plan divino para reflejar su gloria. Cuando Adán y Eva tuvieron a sus primeros hijos, Caín y Abel, la historia de la humanidad comenzó a desarrollarse. Aunque la caída trajo dolor, Dios no abandonó su propósito. Vemos esto claramente en la historia de Caín y Abel. Adán y Eva, aún después de su pecado, les enseñaron a sus hijos a ofrecer sacrificios a Dios, a reconocer su autoridad y a adorarlo. Aunque Caín falló al no dar lo mejor de sí, Abel mostró el corazón de un hijo que entiende lo que significa honrar al Creador. Dios siempre ha trabajado a través de los hijos para cumplir su propósito. A pesar de los errores de los padres, Él continúa mostrando su fidelidad en las generaciones siguientes. Desde el jardín del Edén hasta hoy, los hijos son un recordatorio de que Dios sigue escribiendo su historia. Cada vida es una nueva oportunidad para manifestar su amor y redimir el mundo. Aun cuando fallamos como padres, Dios nos da la oportunidad de guiar a nuestros hijos hacia su propósito eterno. ¿Qué legado estás dejando en sus corazones? En un mundo lleno de corrupción y pecado, Dios encontró a un hombre justo, Noé.
A él le encomendó una misión extraordinaria: construir un arca para salvar no solo a los animales, sino también a su familia. Dios no solo eligió a Noé, sino también a sus hijos, porque su plan siempre incluye a las generaciones. Noé no construyó el arca solo. Sus hijos trabajaron a su lado, confiando en el llamado de Dios. Ellos no solo heredaron la obediencia de su padre, sino también su fe. Imagina el peso de esta misión. Ellos serían los encargados de reiniciar la humanidad después del juicio del diluvio. El arca no solo era un refugio físico, era un símbolo de la fidelidad de Dios hacia los justos y sus descendientes. Cuando las aguas cubrieron la tierra, fue a través de Noé y sus hijos que Dios preservó su propósito para la humanidad. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y por extensión con sus hijos. Nunca más destruiría la tierra con agua. A ellos les dio el mismo mandato que al principio: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 9:1. La historia de Noé y sus hijos nos muestra que Dios no solo llama a individuos, sino a familias. Cada generación tiene un papel crucial en el cumplimiento de su plan. ¿Estamos nosotros preparando a nuestros hijos para caminar en su propósito? Dios utilizó a los hijos de Noé para dar inicio a una nueva humanidad. Hoy, Él quiere usarte a ti y a tus hijos para cumplir su plan en esta generación. La historia de Noé y sus hijos no solo nos inspira, sino que nos deja profundas lecciones para los padres de hoy. Dios usó a Noé para construir el arca, pero también le dio la responsabilidad de guiar a su familia hacia la obediencia y la fe. Esto nos enseña principios fundamentales para criar hijos que cumplan el propósito de Dios. Noé no construyó el arca solo. Involucró a Sem, Cam y Jafet en la obra, enseñándoles que el llamado de Dios es un trabajo en equipo. De la misma manera, como padres, debemos incluir a nuestros hijos en la misión de Dios, no solo diciéndoles qué hacer, sino mostrándoles cómo hacerlo. Involucra a tus hijos en actividades espirituales y familiares, como leer la Biblia, orar o servir juntos en la iglesia. Por ejemplo, si organizas actividades comunitarias o visitas a personas necesitadas, haz que tus hijos participen, mostrando que son parte de algo más grande. 2. Sé un ejemplo de fe y obediencia. Noé obedeció a Dios, incluso cuando el mandato parecía imposible. Sus hijos aprendieron a confiar en Dios porque vieron a su padre hacerlo primero. Como padres, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Si queremos que nuestros hijos obedezcan a Dios, debemos modelar esa obediencia en nuestras vidas. Mantén una vida de oración constante que tus hijos puedan observar. Habla abiertamente con ellos sobre tus propios momentos de fe. Cómo confiaste en Dios en tiempos de dificultad y cómo viste su fidelidad. 3. Enséñales paciencia y perseverancia. Construir el arca no fue tarea fácil. Noé y sus hijos trabajaron durante años, enfrentando burlas y oposición. Pero ellos perseveraron. Esto nos enseña la importancia de enseñar a nuestros hijos el valor del esfuerzo, la paciencia y la confianza en que Dios siempre cumple sus promesas. Establece metas familiares a largo plazo, como completar la lectura de un libro de la Biblia juntos o trabajar en un proyecto comunitario. Refuerza en tus hijos que el éxito no siempre es inmediato, pero que la perseverancia trae grandes recompensas. 4. Protege a tu familia espiritualmente. Noé protegió a su familia llevándolos al arca, el refugio que Dios había provisto. Como padres, también somos responsables de proteger a nuestros hijos del mundo que los rodea, guiándolos hacia el único refugio seguro, Jesucristo. Establece límites claros en el hogar sobre lo que consumen tus hijos, programas, redes sociales, amistades, y enséñales a discernir lo que agrada a Dios. Ora diariamente por la protección espiritual y emocional de tus hijos. Desde el principio,
Dios ha trabajado a través de las generaciones para cumplir su plan. A lo largo de la Biblia, vemos que los hijos no son solo una bendición para las familias, sino piezas clave en los pactos eternos que Dios hace con su pueblo. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa que cambiaría la historia. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. Dios no solo le prometió a Abraham hijos, sino una descendencia que llevaría su bendición a todas las naciones. Cada niño nacido en la línea de Abraham era un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su pacto eterno. Más adelante, cuando Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, incluyó a los hijos en su plan. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomio 6:6-7. Dios dio a los padres la responsabilidad de transmitir su palabra a las generaciones futuras, asegurándose de que sus promesas y sus mandamientos no se olvidaran. Los hijos eran portadores del pacto, llamados a vivir en obediencia y a pasar la fe a sus propios hijos. Vemos esto claramente en las historias de la Biblia. Isaac, el hijo de la promesa, cuya vida demostró la fidelidad de Dios a pesar de los obstáculos. Moisés, a quien su madre protegió obedeciendo a Dios y quien lideró a Israel hacia la libertad. Samuel, entregado al servicio de Dios desde niño, que se convirtió en un gran profeta. En cada generación, Dios ha usado a los hijos para cumplir su propósito, mostrando que ellos no son solo herencia, sino también parte activa de su obra redentora. Tu rol como padre en el pacto de Dios. Hoy Dios sigue trabajando a través de las familias. Así como Abraham enseñó a Isaac y los padres israelitas transmitieron la ley a sus hijos, tú tienes un llamado a guiar a tus hijos en el conocimiento de Dios. Cada oración que haces por ellos, cada enseñanza que les das, es una semilla que Dios usará para cumplir su pacto eterno. Estás transmitiendo la fe y las promesas de Dios a tus hijos. Recuerda, ellos son parte del pacto eterno, llamados a ser luz en este mundo. Enseñar a tus hijos el pacto de Dios no solo asegura su futuro espiritual, sino que también los prepara para ser líderes en su generación. Descubramos cómo hacerlo. Dios nos ha confiado a nuestros hijos no solo como un regalo, sino como una misión. Transmitirles el pacto de Dios no es una tarea opcional, es un mandato divino. Pero ¿cómo podemos hacerlo de manera práctica y efectiva en nuestro día a día? 1. Enseña con tu ejemplo. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si quieres que tus hijos amen y obedezcan a Dios, primero debes modelar esa obediencia en tu propia vida. Ora regularmente delante de ellos, mostrando tu dependencia de Dios. Sé honesto sobre cómo aplicas los principios bíblicos en tus decisiones diarias, como el perdón, la paciencia o la generosidad. Comparte con ellos cómo Dios ha sido fiel en tu vida, incluso en tiempos difíciles. 2. Haz de la palabra de Dios una parte central del hogar. Dios instruyó a los padres israelitas a repetir su palabra a sus hijos en todo momento, al acostarse, al levantarse y mientras caminaban juntos. Deuteronomio 6:6-7. Esto nos enseña que la Biblia no debe ser solo para los domingos, sino una guía diaria en la vida familiar. Establece un tiempo diario en familia para leer un pasaje corto de la Biblia y reflexionar juntos. Usa recursos creativos como libros ilustrados para niños, canciones basadas en versículos o historias bíblicas dramatizadas. Enséñales a memorizar versículos clave que refuercen su identidad como hijos de Dios, como Jeremías 29:11 o Salmo 23:1. 3. Involucra a tus hijos en el servicio a Dios.
Así como los hijos de Noé participaron en la construcción del arca, tus hijos pueden ser parte activa en la obra de Dios. Cuando los involucras en el servicio, les enseñas a vivir su fe de manera práctica. Llévalos contigo a actividades de la iglesia o proyectos comunitarios. Asigna tareas específicas relacionadas con su edad. Ayudar a organizar eventos, cantar, orar o repartir alimentos a los necesitados. Habla con ellos sobre cómo sus talentos y habilidades pueden ser usados para glorificar a Dios. 4. Ora por y con tus hijos diariamente. La oración es el medio más poderoso para conectar a tus hijos con el pacto de Dios. Ora por ellos, pero también enséñales a orar. Crea un momento específico cada día para orar juntos, ya sea antes de dormir o al comenzar el día. Pide a cada miembro de la familia que mencione una petición o acción de gracias. Ora por su protección, por su futuro y para que crezcan en el conocimiento y amor de Dios. 5. Comparte historias bíblicas que refuercen el pacto de Dios. Las historias bíblicas son herramientas poderosas para enseñar verdades espirituales. Usa ejemplos como Abraham e Isaac, José y sus hermanos, o Samuel y su llamado. Relata estas historias de manera dinámica, usando preguntas para que reflexionen. ¿Qué podemos aprender de Abraham al confiar en Dios? ¿Cómo crees que Samuel sintió el llamado de Dios siendo un niño? Relaciona estas historias con situaciones de la vida cotidiana que ellos puedan entender. 6. Refuerza su identidad como parte del pueblo de Dios. Recuerda constantemente a tus hijos que son parte del pacto de Dios, llamados a ser luz en un mundo oscuro. Ayúdalos a entender que ser hijos de Dios significa vivir con propósito y reflejar su amor en todo lo que hacen. Usa frases afirmativas como «Eres especial para Dios». Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Celebra sus logros espirituales, como orar por alguien o compartir su fe con un amigo. Enseñar el pacto de Dios a tus hijos no es un evento único, es un proceso continuo. Cada oración, cada conversación y cada acto de amor es una semilla que estás plantando en sus corazones. Dios es fiel para regar y hacer crecer esas semillas, llevando a tus hijos a cumplir su propósito eterno. Cierre visual. Una familia abrazada frente a una Biblia abierta mientras aparece en pantalla. El pacto de Dios no termina contigo, comienza con tus hijos. Construye un legado eterno. En un momento crucial de su ministerio, Jesús sorprendió a todos con una enseñanza inesperada. Mientras sus discípulos discutían quién era el más importante en el reino de los cielos, Jesús les dio una respuesta que desafió su manera de pensar. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Jesús no solo valoraba a los niños, sino que los elevó como modelo de lo que significa ser parte de su reino. Su humildad, pureza y capacidad de confiar sin reservas son características que Él desea ver en todos nosotros. En un mundo que valora la grandeza y el poder, Jesús nos llama a mirar a los niños. Su sencillez de corazón nos enseña que el reino de Dios no se gana por méritos, sino por una fe sincera y una dependencia total de nuestro Padre Celestial. Jesús no solo los usó como ejemplo, sino que también mostró su amor incondicional hacia ellos. Dijo claramente que el reino pertenece a quienes tienen un corazón como el de un niño, lleno de confianza, esperanza y amor. ¿Qué podemos aprender de los niños hoy? Ellos nos enseñan a confiar sin reservas, a perdonar rápidamente y a vivir con una alegría que no depende de las circunstancias. Estas cualidades no son solo características de la infancia, son esenciales para quienes desean ser parte del reino de Dios. Jesús nos invita a examinarnos.
Hemos perdido la sencillez de un corazón humilde. Confiamos en Dios como un niño confía en su padre. Vivimos con la pureza y la esperanza que caracterizan a los pequeños. En cada niño podemos ver un reflejo del reino de Dios. Sus vidas nos recuerdan que nuestra relación con el Padre no depende de logros, sino de un corazón dispuesto a recibir su amor. Tal como Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Deja que el corazón de un niño te guíe hacia el reino. El corazón de un niño no solo es un ejemplo, sino una invitación a vivir con fe y esperanza. Descubramos cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. En un momento crucial de su ministerio, Jesús sorprendió a todos con una enseñanza inesperada. Mientras sus discípulos discutían quién era el más importante en el reino de los cielos, Jesús les dio una respuesta que desafió su manera de pensar. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Jesús no solo valoraba a los niños, sino que los elevó como modelo de lo que significa ser parte de su reino. Su humildad, pureza y capacidad de confiar sin reservas son características que Él desea ver en todos nosotros. En un mundo que valora la grandeza y el poder, Jesús nos llama a mirar a los niños. Su sencillez de corazón nos enseña que el reino de Dios no se gana por méritos, sino por una fe sincera y una dependencia total de nuestro Padre Celestial. Jesús no solo los usó como ejemplo, sino que también mostró su amor incondicional hacia ellos. Dijo claramente que el reino pertenece a quienes tienen un corazón como el de un niño, lleno de confianza, esperanza y amor. ¿Qué podemos aprender de los niños hoy? Ellos nos enseñan a confiar sin reservas, a perdonar rápidamente y a vivir con una alegría que no depende de las circunstancias. Estas cualidades no son solo características de la infancia, son esenciales para quienes desean ser parte del reino de Dios. Jesús nos invita a examinarnos. ¿Hemos perdido la sencillez de un corazón humilde? ¿Confiamos en Dios como un niño confía en su Padre? ¿Vivimos con la pureza y la esperanza que caracterizan a los pequeños? En cada niño podemos ver un reflejo del reino de Dios. Sus vidas nos recuerdan que nuestra relación con el Padre no depende de logros, sino de un corazón dispuesto a recibir su amor. Tal como Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Deja que el corazón de un niño te guíe hacia el reino. El corazón de un niño no solo es un ejemplo, sino una invitación a vivir con fe y esperanza. Descubramos cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. En un momento crucial de su ministerio, Jesús sorprendió a todos con una enseñanza inesperada. Mientras sus discípulos discutían quién era el más importante en el reino de los cielos, Jesús les dio una respuesta que desafió su manera de pensar. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Jesús no solo valoraba a los niños, sino que los elevó como modelo de lo que significa ser parte de su reino. Su humildad, pureza y capacidad de confiar sin reservas son características que Él desea ver en todos nosotros. En un mundo que valora la grandeza y el poder, Jesús nos llama a mirar a los niños. Su sencillez de corazón nos enseña que el reino de Dios no se gana por méritos, sino por una fe sincera y una dependencia total de nuestro Padre Celestial. Jesús no solo los usó como ejemplo, sino que también mostró su amor incondicional hacia ellos. Dijo claramente que el reino pertenece a quienes tienen un corazón como el de un niño, lleno de confianza, esperanza y amor. ¿Qué podemos aprender de los niños hoy? Ellos nos enseñan a confiar sin reservas, a perdonar rápidamente y a vivir con una alegría que no depende de las circunstancias. Estas cualidades no son solo características de la infancia,
son esenciales para quienes desean ser parte del reino de Dios. Jesús nos invita a examinarnos. ¿Hemos perdido la sencillez de un corazón humilde? ¿Confiamos en Dios como un niño confía en su padre? ¿Vivimos con la pureza y la esperanza que caracterizan a los pequeños? En cada niño podemos ver un reflejo del reino de Dios. Sus vidas nos recuerdan que nuestra relación con el Padre no depende de logros, sino de un corazón dispuesto a recibir su amor. Tal como Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Deja que el corazón de un niño te guíe hacia el reino. El corazón de un niño no solo es un ejemplo, sino una invitación a vivir con fe y esperanza. Descubramos cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Entender los principios bíblicos de crianza es importante, pero más aún es llevarlos a la práctica. Aquí tienes ejemplos concretos para aplicar la crianza y disciplina según la Biblia en la vida diaria. 1. Enseñanza diaria de valores bíblicos. Cada día es una oportunidad para sembrar en los corazones de tus hijos las verdades de la palabra de Dios. No necesitas hacer largas enseñanzas. Pequeños momentos pueden ser poderosos. Escoge un versículo corto, como Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros. Léelo en familia por la mañana y haz una pregunta. ¿Cómo podemos ser bondadosos hoy? Durante el día, celebra las acciones de bondad que tus hijos muestren. 2. Disciplina con palabras edificantes. La disciplina debe corregir, pero también construir. En lugar de usar palabras que destruyan, utiliza el momento para enseñarles el camino correcto. Cuando tu hijo cometa un error, en lugar de gritar, siéntate con él y explícale qué hizo mal. Relaciona su acción con un principio bíblico. Por ejemplo, Dios nos llama a ser honestos. ¿Qué dice la Biblia sobre decir la verdad? Termina orando juntos, pidiendo a Dios que les dé sabiduría para mejorar. 3. Tiempo especial para construir confianza. Crear una relación cercana con tus hijos les ayuda a abrirse a ti en los momentos difíciles y fortalece su confianza en Dios como su Padre Celestial. Dedica tiempo individual con cada hijo. Puede ser un paseo, un juego o simplemente escuchar lo que quieran compartir. Usa este tiempo para hablar sobre su día, sus sueños y sus preocupaciones. Refuerza su identidad recordándoles que son valiosos ante Dios. Eres único y Dios tiene un propósito especial para ti. 4. Fomentar la oración diaria. Una de las formas más prácticas de guiar a tus hijos es enseñarles a llevar todo a Dios en oración. Esto crea un hábito espiritual que permanecerá con ellos toda la vida. Antes de dormir, invítalos a mencionar 3 cosas por las que están agradecidos y una por la que quieran orar. Ayúdales a orar con frases simples, como «Gracias, Dios, por mi familia. Ayúdame a ser obediente y a compartir con mis amigos». 5. Actividades que refuercen la enseñanza bíblica. Usar actividades creativas hace que las enseñanzas bíblicas sean más atractivas y fáciles de recordar. Utiliza libros de actividades bíblicas con dibujos para colorear o historias para dramatizar. Después de leer una historia como la de Jonás, haz preguntas como ¿por qué crees que Jonás desobedeció a Dios? ¿Qué aprendemos de su arrepentimiento? Terminen con una actividad creativa, como dibujar una ballena o crearla con plastilina. 6. Celebrar el comportamiento positivo. Reconocer y celebrar las buenas acciones de tus hijos refuerza los valores que deseas inculcarles. Cuando tu hijo muestre paciencia, bondad o generosidad, reconoce su esfuerzo con palabras como «Estoy muy orgulloso de ti». Dios se alegra cuando mostramos amor a los demás. Usa un mural de bendiciones donde escriban juntos las buenas acciones que hacen como familia.
7. Usar la disciplina como una oportunidad para enseñar. Cada corrección debe ser vista como una oportunidad para enseñar valores y no solo para imponer consecuencias. Si tu hijo rompe algo por descuido, no solo lo regañes. Enséñale a repararlo o sustituirlo. Explícale que la responsabilidad es parte de seguir los principios de Dios, citando versículos como Colosenses 3:23. Hagan todo de corazón como para el Señor. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar en los corazones de tus hijos el amor, la fe y los valores de la palabra de Dios. No se trata de ser padres perfectos, sino de ser padres intencionales, guiando con amor y construyendo un legado que glorifique a Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Dios te ha dado la responsabilidad de ser un reflejo de su amor. Sigue practicando estos principios y verás cómo tu familia crece en fe y unidad. Entender los principios bíblicos de crianza es importante, pero más aún es llevarlos a la práctica. Aquí tienes ejemplos concretos para aplicar la crianza y disciplina según la Biblia en la vida diaria. 1. Enseñanza diaria de valores bíblicos. Cada día es una oportunidad para sembrar en los corazones de tus hijos las verdades de la palabra de Dios. No necesitas hacer largas enseñanzas. Pequeños momentos pueden ser poderosos. Escoge un versículo corto, como Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros. Léelo en familia por la mañana y haz una pregunta. ¿Cómo podemos ser bondadosos hoy? Durante el día, celebra las acciones de bondad que tus hijos muestren. 2. Disciplina con palabras edificantes. La disciplina debe corregir, pero también construir. En lugar de usar palabras que destruyan, utiliza el momento para enseñarles el camino correcto. Cuando tu hijo cometa un error, en lugar de gritar, siéntate con él y explícale qué hizo mal. Relaciona su acción con un principio bíblico. Por ejemplo, Dios nos llama a ser honestos. ¿Qué dice la Biblia sobre decir la verdad? Termina orando juntos, pidiendo a Dios que les dé sabiduría para mejorar. 3. Tiempo especial para construir confianza. Crear una relación cercana con tus hijos les ayuda a abrirse a ti en los momentos difíciles y fortalece su confianza en Dios como su Padre Celestial. Dedica tiempo individual con cada hijo. Puede ser un paseo, un juego o simplemente escuchar lo que quieran compartir. Usa este tiempo para hablar sobre su día, sus sueños y sus preocupaciones. Refuerza su identidad recordándoles que son valiosos ante Dios. Eres único y Dios tiene un propósito especial para ti. 4. Fomentar la oración diaria. Una de las formas más prácticas de guiar a tus hijos es enseñarles a llevar todo a Dios en oración. Esto crea un hábito espiritual que permanecerá con ellos toda la vida. Antes de dormir, invítalos a mencionar 3 cosas por las que están agradecidos y una por la que quieran orar. Ayúdales a orar con frases simples como «Gracias Dios por mi familia». Ayúdame a ser obediente y a compartir con mis amigos. 5. Actividades que refuercen la enseñanza bíblica. Usar actividades creativas hace que las enseñanzas bíblicas sean más atractivas y fáciles de recordar. Utiliza libros de actividades bíblicas con dibujos para colorear o historias para dramatizar. Después de leer una historia como la de Jonás, haz preguntas como ¿por qué crees que Jonás desobedeció a Dios? ¿Qué aprendemos de su arrepentimiento? Terminen con una actividad creativa, como dibujar una ballena o crearla con plastilina. 6. Celebrar el comportamiento positivo. Reconocer y celebrar las buenas acciones de tus hijos refuerza los valores que deseas inculcarles. Cuando tu hijo muestre paciencia, bondad o generosidad, reconoce su esfuerzo con palabras como «Estoy muy orgulloso de ti. Dios se alegra cuando mostramos amor a los demás».
Usa un mural de bendiciones donde escriban juntos las buenas acciones que hacen como familia. 7. Usar la disciplina como una oportunidad para enseñar. Cada corrección debe ser vista como una oportunidad para enseñar valores y no solo para imponer consecuencias. Si tu hijo rompe algo por descuido, no solo lo regañes, enséñale a repararlo o sustituirlo. Explícale que la responsabilidad es parte de seguir los principios de Dios, citando versículos como Colosenses 3:23. Hagan todo de corazón como para el Señor. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar en los corazones de tus hijos el amor, la fe y los valores de la palabra de Dios. No se trata de ser padres perfectos, sino de ser padres intencionales, guiando con amor y construyendo un legado que glorifique a Dios. Dios te ha dado la responsabilidad de ser un reflejo de su amor. Sigue practicando estos principios y verás cómo tu familia crece en fe y unidad. Los hijos son una herencia del Señor, pero también un recordatorio de nuestra responsabilidad eterna como padres. No son solo un regalo para disfrutar, sino una misión divina que trasciende generaciones. Reflexionemos más profundamente sobre lo que significa ser custodios de esta herencia divina. 1. Reflexión. ¿Qué estás sembrando en sus corazones? Cada palabra que dices, cada acción que haces, es como una semilla que siembras en el corazón de tus hijos. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando en sus corazones? ¿Estás sembrando amor, paciencia, fe y obediencia a Dios? ¿O sin darte cuenta, estás sembrando temor, inseguridad o indiferencia espiritual? Siembra palabras de vida, guía con amor y construye en ellos una fe firme que los sostenga incluso cuando enfrenten desafíos. 2. Reflexión. ¿Eres el ejemplo que deseas que sigan? Proverbios 27 nos dice, camina el justo en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Tus hijos te observan constantemente. Aprenden más de lo que haces que de lo que dices. Si quieres que ellos vivan con integridad, amor y fe, primero debes mostrarles cómo hacerlo. Un padre que busca a Dios en oración, que vive con honestidad y humildad, inspira a sus hijos a hacer lo mismo. ¿Qué ejemplo estás dejando para ellos? 3. Reflexión. ¿Estás preparando a tus hijos para enfrentar la vida? Tu legado no se mide solo en el presente, sino en cómo tus hijos enfrentan el futuro. En 2 Timoteo 1:5, Pablo reconoce la fe que Timoteo heredó de su madre y su abuela. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esto nos enseña que una fe viva y sólida puede transmitirse de generación en generación. Estás equipando a tus hijos con las herramientas espirituales, emocionales y prácticas que necesitan para enfrentar el mundo con confianza y fe. Enséñales a depender de Dios en todo momento. 4. Reflexión. ¿Estás dejando un legado espiritual eterno? Tu legado no se trata de bienes materiales, sino de un impacto eterno. En Malaquías 2:15 leemos, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios desea que tus hijos sean una descendencia piadosa que continúe su obra. El legado que dejas en tus hijos no termina con ellos. Se multiplica en sus hijos y en los hijos de sus hijos. ¿Qué estás haciendo hoy para construir un legado espiritual que glorifique a Dios? 5. Reflexión. ¿Estás confiando a Dios lo que no puedes controlar? Como padres, hay momentos en que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes, pero Dios no nos llama a ser perfectos, nos llama a confiar en Él. En Salmo 37:5 leemos,
Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios ama a tus hijos aún más de lo que tú los amas. Él tiene un plan para ellos, incluso en los momentos en que tú no puedes verlo. Confía en que Dios cumplirá su propósito en la vida de tus hijos. Tu trabajo es sembrar, pero solo Él puede hacer crecer esas semillas. Los hijos son una herencia del Señor, pero también son un regalo temporal. Nuestra tarea es guiarlos, amarlos y equiparlos para que vivan como hijos de Dios. La herencia espiritual que dejes en ellos será tu mayor legado, uno que impactará generaciones y glorificará a Dios por la eternidad. La gloria de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6. Hoy es el día para comenzar a construir un legado eterno. Reflexionemos juntos sobre cómo dar a nuestros hijos la herencia más valiosa, una fe firme en Dios. En este momento te invito a unir tu corazón con Dios y orar por tus hijos, por la herencia divina que Él te ha confiado y por el legado espiritual que estás construyendo en sus vidas. Señor amado, gracias por el precioso regalo de mis hijos. Reconozco que ellos no son solo míos, sino tuyos, y que me los has confiado para guiarlos en tu propósito eterno. Padre, ayúdame a verlos como tú los ves, como una herencia sagrada y una oportunidad para mostrar tu amor y verdad al mundo. Te pido sabiduría, Señor, para sembrar en sus corazones semillas de fe, esperanza y obediencia. Enséñame a ser paciente en la corrección, constante en la enseñanza y amoroso en cada palabra y acción. Que mis hijos vean en mí un reflejo de tu carácter y aprendan a caminar en tus caminos. Padre Celestial, reconozco que hay cosas que no puedo controlar. Por eso hoy te entrego a mis hijos, sus vidas, sus sueños, sus luchas y su futuro. Confío en que tú los guardarás, los protegerás y cumplirás tu propósito en ellos, incluso más allá de lo que yo pueda imaginar. Te pido, Señor, que mis hijos crezcan en sabiduría, gracia y conocimiento de ti, que ellos sean luz en medio de la oscuridad, portadores de tu amor y fieles servidores en tu reino, y que el legado que les dejo sea uno que glorifique tu nombre por generaciones. Gracias, Señor, porque no estoy solo en esta tarea. Tú eres mi guía, mi fuerza y mi esperanza. Encomiendo a mis hijos a tus manos perfectas, confiando en que tú harás la obra en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Los hijos son una herencia del Señor, un legado eterno en su reino. Salmo 127:3. Dedica cada día a orar por tus hijos. Recuerda que ellos son la mayor herencia que Dios te ha confiado y confía en que, con su ayuda, estás construyendo un legado que impactará generaciones. Los hijos son un regalo precioso, una herencia divina que nos ha sido confiada. Dios nos llama no solo a disfrutar de este regalo, sino a guiarlos y prepararlos para cumplir su propósito eterno. Nuestra responsabilidad no es solo para hoy, sino para las generaciones venideras. Cada enseñanza, cada acto de amor, cada oración que sembramos en sus corazones tiene un impacto eterno. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que les dejas materialmente, sino en el legado espiritual que siembras en ellos. Cuando inviertes en su fe, en su carácter y en su relación con Dios, estás construyendo algo que trascenderá tu vida y tocará las vidas de otros. Hoy, Dios te invita a dar un paso más allá en tu rol como padre o madre. Aquí tienes 3 acciones clave para comenzar a construir un legado eterno en la vida de tus hijos. 1. Comprométete a enseñar la palabra de Dios todos los días. Encuentra un momento especial, ya sea en la mañana o en la noche, para leer la Biblia juntos y hablar sobre cómo aplicarla en su vida diaria. 2. Ora por tus hijos y con ellos constantemente. La oración es la herramienta más poderosa que tienes como padre. Dedica tiempo a interceder por sus vidas y enséñales a depender de Dios en todo momento. 3.
Sé un modelo de fe, amor y obediencia. Tus hijos aprenderán más de lo que haces que de lo que dices. Vive una vida coherente con los principios de Dios, mostrando humildad, integridad y amor en todas tus acciones. Hoy es el día para comenzar a construir un legado que glorifique a Dios. No importa dónde te encuentres en tu camino como padre o madre, siempre hay una oportunidad para sembrar nuevas semillas de fe y amor en la vida de tus hijos. Recuerda, tus hijos son una herencia del Señor. Ámalos, enséñales y encomiéndalos a Dios cada día, porque el legado que construyes hoy impactará las generaciones del mañana. Comienza hoy. Construye un legado eterno en la vida de tus hijos.